la sesión. Bien, saludar al ministro, a su equipo, al subsecretario, a los colegas. El día de ayer quedamos en el tema de la jibia, que fue la última votación que decidimos no hacer, producto de que teníamos una opción de buscar alguna suerte de entendimiento. Bienvenida, senadora Yasna. No sé si me pudo ayudar con la carta, pero... Ah, ya está, qué bueno. Obvio. Y otra cosa que les quería comentar es que desde el Ministerio de Hacienda, a los colegas, la subsecretaria y el ministro nos han pedido que votemos en general en algún minuto de la sesión, ojalá antes que terminemos, para que vaya a la sala simplemente un proyecto de subsidio a las tasas de construcción de viviendas sociales y viviendas de valor medio. Entonces, solamente se los quería plantear en caso que haya voluntad. La subsecretaria Heidi Werner va a venir algún minuto más tarde, pero el objetivo principal de nuestra sesión es terminar hoy día, hasta total despacho, por lo menos hoy día sí o sí sacar esta ley que ya hemos venido escuchando a muchos. Creo que se han escuchado los argumentos, creo que ha sido muy positivo el escuchar distintos argumentos, distintos senadores en distintas materias, así que proseguimos ahora con la jibia. Ministro, le doy la palabra para que usted tal vez cuente un poco en qué quedamos ayer en el tema de la jibia. Y entiendo que había una opción que eventualmente podríamos ingresarla a algunos parlamentarios, si es que están de acuerdo. Yo estoy dispuesto a firmar esa indicación, en caso que el resto de los parlamentarios quieran sumarse sin ningún problema, que busca, en el fondo, acuérdense de ayer, que estábamos en la duda de el famoso 20-80 o 90-10 en la jibia, ¿ya? Y habían argumentos que decían, no, mire, sabe que va a quedar pez en el agua porque producto de la tecnología de la industria no va a poder sustraer todos los peces del mar. Y habían otros que decían que sí lo iba a poder sustraer. Teníamos ahí al senador Saavedra por una parte, teníamos algunos otros senadores opinando en forma distinta. Entonces, lo que se nos ocurrió, algunos, es que pudiéramos buscar una fórmula dinámica, que ya la vimos en otra parte. Y partir con el 90-10, pero si es que eventualmente la industria demuestra que sí puede, respetando con la nueva tecnología, invirtiendo, como decía el senador Saavedra, que pueden invertir en tecnología que haga compatible aquello, que puedan crecer hasta el 20, pero que lo demuestren con hechos, cosa que no dejemos el recurso en el agua. Ese es un poco el esquema de la posible indicación que podría ayudar a unir las puntas en esta materia. Señor ministro. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, creo que usted hizo un buen resumen. Efectivamente, ayer hubo el debate entre este 90-10 o 80-20. Usted dice bien, a propósito del arte de pesca, que está posibilitado y habilitado para extraer esta pesquería. Nosotros argumentábamos como Ejecutivo que es muy difícil que la industria pueda extraer ese porcentaje, incluso el 10, ¿ya? Pero aquí bien se planteó que si tenemos una diferencia respecto a qué es lo que va a pasar, lo mejor es dejarlo a que la empiria lo resuelva, ¿ya? Entonces hay una indicación que anda dando vueltas que tiene que ver qué parlamentario, qué senador está disponible a apoyarla. Básicamente lo que dice esta indicación es lo siguiente. ¿Podemos imprimir la indicación para que la repartamos? Esta empresa, yo no la tengo aquí, pero yo la releí en mi teléfono previo a... La conversamos con el Ejecutivo, pero yo estoy disponible a ingresarla. Sí. En el fondo, porque el Ejecutivo, para que no tengan que sacar la firma del presidente. Ahí va. Pero yo estoy dispuesto a firmarla. Sí. Ahí la pueden repartir. Bueno, ¿qué es lo que dice esta indicación, presidente? Lo primero es que se parte el 90-10. Si la industria captura 10, o en realidad, como lo estamos dejando en los otros casos, captura al menos el 90% de 10, ¿ya? Está el mismo criterio que ocupamos en los otros casos, podría pasar... O sea, captura entonces, arriba del 9%, va a ser preciso. Exactamente. Pasa de 10 a 15, si luego de eso captura al menos el 90% de 15, ¿eh? Pasa de 15 a 20 y allí se detiene, en la medida que sigue capturando ese recurso. Sí. Entonces, básicamente lo mismo que hemos hecho en los otros casos, eso es lo que está propuesto, presidente, fue su propuesta al final. Yo creo que tiendo a pensar que un diseño de ese tipo nos podría permitir avanzar con esta pesquería.
Muy bien, abro la discusión con los colegas. No sé si entendieron bien la discusión en lo que quedamos ayer, que era el 90-10 o el 20-80, y esto lo que hace es buscar una fórmula dinámica donde la empiria, o sea, la evidencia empírica nos va a decir si es que efectivamente la industria puede, y partimos de 90, o sea, partimos donde el mundo artesanal tiene 90, que es lo que está hoy día ocurriendo, al parecer, según la gran mayoría, y si es que eventualmente se desarrolla la tecnología del arte de pesca, podrán aumentar, pero tienen que demostrarlo. Y no al tiro de 10 a 20, sino que pasarían por 15. Sería el... Me parece razonable, que creo que fue algo que se conversó hacia el final de la sesión y después de la sesión, y ahora se materializó en una indicación en papel. Senador... Ok. Ok. Está bien. Entonces, yo la firmo, no sé si alguno más quiere suscribirla, y para que la podamos poner en votación. ¿Alguien más la quiere suscribir? O si no, la ponemos en votación con mi firma solamente. Senador Lagos Weber. Si no, si usted quisiera nomás, no. Listo. Ponemos en votación entonces. Estamos en el tema de la jibia. Así que... Secretaria. El señor presidente somete a votación la indicación a la que se dio lectura recién. Senador Lagos. A favor. Senador Macaya. Senador Insulza. Senador García. Presidente. A favor. Queda aprobada por 4 votos a favor y 1 abstención. Muy bien. Y por lo tanto, las otras 3 indicaciones que se habían presentado, del senador Núñez, del senador Castro Prieto y de la senadora Bodanovich, se tendrían por rechazadas. Así es. Nos toca pasar la reineta. Numeral 18. Le damos la palabra al Ejecutivo para que pueda explicar. Recuérdese cómo está la situación actual y cuál es el cambio. Reineta es una pesquería que en la actualidad no se encontraba fraccionada, es decir, por lo tanto había una extracción sin la definición de un fraccionamiento ni por el Consejo Nacional de Pesca ni por la ley. Lo que uno analiza en la historia del desembarco pesquero en los últimos 20 años es que en promedio la industria saca alrededor del 8 o 9% de esta pesquería. En una oportunidad sobrepasó el 10%, pero tradicionalmente ha estado bajo el 10%, pero muy cerca de ese número. Nosotros creemos que, dado que este es el primer fraccionamiento que vamos a hacer en esta pesquería, nos gustaría respetar cuál es la distribución que hoy día está existiendo en esta pesquería, y por eso nos parece bien el fraccionamiento 90-10 que fue en su minuto aprobado por la Cámara de Diputados. Muy bien. En votación. Es que hay una indicación del Ejecutivo que la reemplaza. Esa es la que tenemos que votar, la indicación del Ejecutivo, que yo la voy a votar a favor. Entonces se somete a votación la indicación del Ejecutivo. Senador Lagos. En caso de Reineta, a favor. Senador Macaya. Senador Insulza. Senador García. Presidente. A favor. Queda aprobada la indicación del Ejecutivo por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Oye, ahí conversé con el Ejecutivo el caso de 2 adicionales, que sería el congrio dorado, que está fuera de la unidad de pesquería que ya vimos, y la raya, que también está fuera de la unidad de pesquería, y que me explicaba el subsecretario que actualmente ya tienen una norma, pero no está por ley. Entonces, que habría una inquietud de poder darle certeza jurídica a esta industria para que, y a los artesanales, para que puedan proyectarse. Entonces, no sé si usted, subsecretario, nos puede dar más información de aquello. Yo tengo aquí
eventualmente la indicación que podría ser aquello, que yo conversaba para decir no hay conflicto con nadie, habría bastante acuerdo, pero y que es lo que hoy día ya existe. Quiero abrir la discusión por si es que hubiera acuerdo entre los parlamentarios para que esta nueva realidad la pudiéramos dejar en materia de ley. Subsecretario. Sí, aquí explicitar que habían ciertas pesquerías que estaban fraccionadas por ley y las que no están fraccionadas por ley las ha fraccionado el Consejo Nacional de Pesca. ¿Ah? En el caso del congrio dorado y de la raya, ambas pesquerías están fraccionadas, pero están fraccionadas para lo que conocemos como la unidad de pesquería, que es un límite territorial que está definido como dentro de la unidad de pesquería. Por lo tanto, quedaría la incertidumbre de qué ocurre fuera de esa unidad de pesquería, que en este caso es al norte de la región de los ríos. Lo que ha definido el Consejo Nacional de Pesca para ambas pesquerías, congrio dorado y raya, es 97.3, que es lo actualmente vigente. Entonces, como bien señala el presidente, por razones de certeza jurídica, dado que estamos viendo el fraccionamiento en su conjunto, podríamos definir esta pesquería dejándola con rango legal como están los demás fraccionamientos. No sé si alguien tiene alguna opinión distinta. Senador García. Presidente, es que yo tenía entendido que es lo que habíamos hecho ayer. Que lo habíamos hecho ayer porque me imagino que se refiere a Raya Volantín, una de las pesquerías, y aprobamos 97.3. Y la otra era... Que te explique, porque no es lo mismo. ¿no es lo mismo? No, porque te explique. Sí, cuando nos referimos a unidad de pesquería, quiere decir que el fraccionamiento, si ustedes ven el enunciado completo del artículo, establece cuál es el límite geográfico del fraccionamiento. Entonces, lo que se está proponiendo en este caso es lo que está fuera del límite geográfico que está establecido para ese fraccionamiento que ya aprobamos. ¿Ah? Y lo que está fuera del límite geográfico que hemos definido en la ley actualmente es 97.3 definido por el Consejo Nacional de Pesca. Lo que ocurre es que, claro, evidentemente tienen incertidumbre los actores que por qué se está definiendo el resto del recurso en ese límite territorial y no fuera de la unidad de pesquería, y eso es transformar lo que ya está en el Consejo Nacional de Pesca a norma legal. Senador Insulza, por favor, prende el micrófono para que todos puedan escucharlo. No, que hubo una discusión sobre este tema. La pregunta mía es si hay acuerdo entre los que pedían esto, porque o hay alguna otra propuesta, ¿no? La pregunta del senador para tratar de es si es que hay algún interés contrapuesto, si es que hay conflicto en este caso o es algo que no genera conflicto. Quiere hacer una pregunta política. De hecho, como el corresponde. Consejo Nacional de Pesca es un espacio de interacción de los actores del mundo industrial y artesanal y han definido como fraccionamiento este porcentaje. Estas son pesquerías, por decirlo así, que están fuera de la polémica en este espacio. Yo tengo aquí la indicación, la voy a ingresar con mi firma, porque la había conversado previamente, pero los que quieran sumarse o no, bienvenidos. Pero quería primero conversar con ustedes y que estuviéramos todos de acuerdo de que no hay problema. ¿La podemos poner en votación? Sí. El señor presidente somete a votación la indicación para incorporar los numerales 19 y 20. Senador Lagos. A favor. Senador Macaya. A Senador favor. Insulza. Senador García. Presidente. A favor. Queda aprobada por la unanimidad de los miembros de la comisión. Muy bien. ¿Nos estaría quedando, secretaria, la merluza común? Nos queda el numeral 8, la merluza común, efectivamente. Escuchamos al ministro que ya nos adelantó el día de ayer, anteayer, perdón, el día de antes, hemos sesionado toda la semana, pero el día de anteayer nos anticipó que probablemente esto quede para mixta. Lo escuchamos, ministro. Gracias, presidente. A ver, voy a tratar de hacer una descripción que les ayude a los que no están tan familiarizados con este tema a entender en qué estamos en este debate y los distintos argumentos que se han planteado. Primero, señalar que en este caso
es de todas las pesquerías donde tenemos una diferencia más grande entre lo planteado en la Cámara de forma mayoritaria y lo planteado hasta ahora en el Senado de forma mayoritaria. Digo hasta ahora porque nosotros no sabemos cuál va a ser la votación en la sala al respecto. Es decir, por hasta ahora me señalo lo que se votó en la Comisión de Pesca del Senado. En el diseño actual de la merluza común es 40% para el sector artesanal, 60% para el sector industrial. Inicialmente, el Ejecutivo en el proyecto de ley que ingresó planteó un cambio relativamente acotado, esto digo, insisto, inicialmente, que era 43 para el sector artesanal, es decir, pasaba de 40 a 43, y el sector industrial bajaba a 57. Esos números, en la discusión en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, variaron finalmente a 70-30. O sea, pasó artesanal de 40 a 70 y el industrial pasó de 60 a 30 respecto al diseño inicial, ¿ya? Y fue una propuesta, dicho sea de paso, aprobada de forma bien mayoritaria, porque para esta propuesta en particular se pidió votación separada en la sala de la Cámara de Diputados, dada la relevancia que tiene como pesquería. Creo que fue la única pesquería que votamos de manera separada, si recuerdo bien, ¿ya? Y lo que sucedió en la Comisión de Pesca del Senado es que volvimos a el número inicial que había propuesto el Ejecutivo, es decir, 43 para el sector artesanal, 57 para el sector industrial. Nosotros como Ejecutivo creemos que no hay condiciones para llegar todavía a un acuerdo respecto a este tema y por eso no hemos presentado indicaciones. Porque creemos que el espacio que va a ser más dúctil para esto va a ser la comisión mixta, ¿ya? Pero hay, como ustedes ven acá, y la puede defender el mismo senador Núñez, hay una propuesta de la senadora Bodanovich y del senador Núñez para volver a lo aprobado en la Cámara, ¿ya? ¿Cuáles son los argumentos que se han dado de lado y lado en esto, ¿ya? Que creo que es importante señalar, ¿ya? Esta es una cuota del punto de vista de la industria que es relevante, sobre todo en el caso del biobío, en que efectivamente hay una industria que le da valor agregado y produce para consumo humano, y ellos sostienen que, por lo que han dicho públicamente, que podrían estar de acuerdo con el 43-57, pero un 70-30 en la otra dirección sería un cambio muy importante para ellos. Estoy simplemente repitiendo los argumentos que han dado cada una de las partes, y alegan además, esto lo hicieron en la presentación que nos hicieron en esta comisión, lo han hecho por supuesto en otras comisiones también, alegan que la industria pesca su cuota y que el mundo artesanal no, ¿ya? Ahora, del lado artesanal también hay buenos argumentos, digamos. O sea, primero, es una realidad cultural e histórica que la merluza es muy importante para el mundo artesanal, ¿ya? Y si no la pescan en la actualidad en algunas regiones, porque hay otras regiones que probablemente la están pescando igual, ¿ya? Y eso se ve o no se ve reflejado en las estadísticas, si no lo pescan es porque tiene una cuota eventualmente baja, porque además hay otras pesquerías en las que se han desarrollado el último tiempo. También hay un tema biológico, que este recurso no ha parecido suficiente, que puede estar eventualmente relacionado con cómo lo pesca el mundo industrial. Entonces, yo diría que hay distintos argumentos que ha dado el mundo artesanal para matizar este tema de que ellos serían que no estarían pescando la merluza por una decisión, ¿eh? Sino más bien por las condiciones que enfrentan, ¿eh? Nosotros creemos, y lo último que quiero señalar al respecto, que va a ser un poco más fácil conversar de esta pesquería en la mixta cuando todo el resto de las otras pesquerías, o la gran mayoría, esté resuelta, ¿eh? Porque, por supuesto, tanto el mundo artesanal como el mundo industrial tienen alternativas, ¿eh? Y si bajan por un lado pueden solucionarlo por el otro, en fin. Entonces van a estar mucho más claras todas esas alternativas cuando lleguemos a esa conversación, ¿eh? Por ejemplo, del lado artesanal va a estar más claro cuál va a ser su acceso a la jibia eventualmente. Del lado industrial va a estar más claro también qué es lo que pasó finalmente en el Jurel. Entonces, toda esa claridad que vamos a tener al momento de discutir en la comisión mixta nos da el optimismo al Ejecutivo de que vamos a poder llegar a un buen acuerdo. Un buen acuerdo que, ¿qué es lo que tiene que ocurrir a nuestro juicio? Bueno, tiene que ocurrir que el sector artesanal crezca en alguna proporción respecto a la situación actual, ¿eh? Y tiene que ocurrir también que la industria siga siendo viable con la cuota final a la que se llegue. Eso es lo que nosotros hemos tratado de lograr en este objetivo. Entonces, la visión del Ejecutivo es que es mejor continuar esto en las condiciones actuales en el Senado y lograr un acuerdo en la comisión mixta, porque estamos seguros, por supuesto, esto es
una hipótesis, pero no creemos que la Cámara de Diputados, si votó 70-30 a favor del artesanal, vaya a aceptar un 43-57. Eso creemos que no va a suceder y por lo tanto nos vamos a ir a la comisión mixta. Me ha pedido la palabra el senador Lago Weber, después el senador Macaya, el senador Insulza, el senador Castro, el senador Núñez y el senador Saavedra. Sí, gracias, presidente. Gracias, ministro, por el esfuerzo de explicar un poco cómo viene este tema del fraccionamiento de la merluza. Si bien dice que hay argumentos para lado y lado, que algunos buenos argumentos, claramente el fraccionamiento actual vigente es insuficiente para muchos de nosotros, pero sobre todo para la pesca artesanal. Entonces, mi pregunta es, entendiendo lo que usted se plantea, que esto se resolverá en la mixta, parte de la base, y lo dijo al final, que ve difícil de que la Cámara de Diputados acepte lo que venga del Senado tal cual, porque este fraccionamiento es insuficiente. Yo creo que sería bueno también conocer la opinión del Ejecutivo, dónde creerían ustedes que sería algo pertinente y no dejarlo solo a los parlamentarios que definamos cuál es ese fraccionamiento adecuado. Aquí tiene que haber también hay razones políticas, hay razones de presiones, razones de interés, pero tiene que haber razones también basadas en algo sólido también, más científico. Para eso están los comités, para eso tenemos esos antecedentes. Entonces que el Ejecutivo también tiene que tener una opinión. Entonces, la digo porque podríamos encontrarnos que ese día en la Cámara tal vez van menos parlamentarios, tal vez no hay una oposición al respecto y se termina aprobando el proyecto y la merluza va a quedar con el 40-60. Si es que no se pasa algo. Es un riesgo que yo creo que es importante tal vez que aquí en el Senado hubiera habido algún movimiento en esa materia, ¿ya? Que nos alejara de lo que tenemos ahora propuesto, ¿ya? Que estamos hoy día en el 43-57. ¿No? Lo planteo porque me habría gustado saber dónde piensa el Ejecutivo, dónde está liderando este tema, ¿ya? Hemos presentado varias indicaciones, pero muchas indicaciones las presentan los parlamentarios. Yo sé que es un tema de las firmas, etcétera, pero siempre es bueno conocer qué piensa el Ejecutivo, dónde cree que es un camino adecuado para enfrentar este tema. Yo me reuní con varias organizaciones de pescadores artesanales por este tema y créanme que este es el tema fundamental, por lejos. También recibí por lobby a empresas también, pero en este tema de la merluza, al menos en la región de Valparaíso, este 43-57 es completamente insuficiente. O sea, yo no hay que rechazar esta cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que la única alternativa que tengo, o rechazo esto, ¿ya? O me voy entonces con la indicación de la senadora Bodanovich y Núñez. Eso ya no va mixta. Eso ya no va mixta, entonces. Bueno, pero entonces no me lo ponen otra alternativa. Ya, Muy bien, gracias, senador Lago Weber. Senador Macaya. Gracias, presidente. Yo, primero quiero preguntarle al Ejecutivo por qué cambió de opinión, porque es relevante entender que la opinión inicial en esta materia, el senador Lago Weber bien decía, es importante saber lo que piensa el Ejecutivo y entender por qué el Ejecutivo en esta materia ha cambiado de opinión, en un tema que había manifestado una postura y hoy... Yo entiendo que se pueda anticipar un escenario político, una Cámara de Diputados que puede votar diferente en esta materia, pero creo que, o sea, yo lo dije ayer, dificulto que haya algún país del mundo que haga el ejercicio que hacemos acá en Chile los políticos respecto al reparto de cuotas de una actividad que es súper específica, técnica, y si uno revisa la historia de los últimos 10 años de los desembarques, efectivamente se denota algo que el ministro señalaba, que el sector artesanal no ha logrado capturar toda su cuota. Y la pregunta que hay que hacerse acá, porque también respecto a este tema, la pesca ilegal donde es más compleja es en esta materia. La pesca ilegal donde es más compleja en esta materia, que son las materias de las que debiera hacerse cargo a propósito de la discusión y la indicación que presentó ayer el senador Felipe Cast. La lógica dice que si tú no eres capaz de capturar toda tu cuota, en fondo no debiéramos tener un problema tan grande de pesca ilegal. No sé si me explico. Creo que en esa dinámica, en esa dimensión tenemos un área gris que no estamos abordando de manera adecuada, que dice relación con la pesca ilegal, con la cuota que no está siendo capturada por el sector artesanal y quiero entenderlo, porque efectivamente acá, bueno, los representantes y yo tengo la fortuna de no tener un tema de la presión del interés regional, industrial, artesanal. Creo que acá lo más relevante es entender primero por qué el Ejecutivo cambió de opinión. Sabíamos lo que pensaba el Ejecutivo, hoy no lo sabemos o aparentemente cambió de opinión y está esperando a ver cómo se...
quién da más en esta pelea que probablemente va a ser de aquí a que se genere esta comisión mixta, si es que se da, porque también la Cámara de Diputados puede tener una reflexión distinta respecto a los impactos que tiene esta normativa en materia de empleo y de cierre de industria. Así que yo, obviamente, desde esa perspectiva, ratificando lo que asumió la Comisión de Pesca en el Senado, yo voy a estar por aprobar ese guarismo, que además era el que tenía un respaldo técnico en ese momento al menos. Yo no sé por qué habrá cambiado. Muchas gracias, señor Macaya. Me ha pedido la palabra el senador Insulza. Yo, antes de darle la palabra al senador Insulza, muy breve, yo creo que si hay algo que rescato lo que dice el señor Macaya a futuro en general, que en general no quisiera, como diseño de políticas públicas, que muchas de estas decisiones no terminaran siendo producto de la presión legítima de las partes, porque todos los seres humanos y todas las industrias y todos los sectores tienen intereses creados, y eso es así, nadie puede negarlo, y por eso tenemos ley del lobby, y por eso todos los actores en estas materias legítimamente han recibido inquietudes de distintos sectores. Pero uno quisiera que ojalá estas decisiones en general en el largo plazo lo pudieran tomar organismos que no fuesen tan susceptibles a esas presiones, con una mirada más estratégica a largo plazo. Obviamente la política es la que finalmente filtra y decide, pero creo que es importante fortalecer esos organismos con una mirada más larga y que no solamente en este caso la pesca, a veces uno la echa más de menos, sino que en general en distintas decisiones donde hay conflictos de interés es importante que existan. Solo un comentario al margen que no tiene relación con la votación de ahora, pero sí creo que en la reflexión de lo que deberíamos ir construyendo. Senador Insulza. Presidente, en primer lugar quiero decir que a mí me preocupan en este caso los cambios muy bruscos que producen una cierta inestabilidad en el empleo. Por lo tanto, 70-30 me parece probablemente excesivo, ¿no? Pero al mismo tiempo el señor ministro ha explicado claramente que es probablemente mejor que esto se vea en la comisión mixta. Ahora, si esto se va a ver en la comisión mixta, tenemos que rechazar la indicación de los senadores, porque lo contrario no va a haber comisión mixta, sino que vamos a quedar en 70-30. Así que yo la voy a votar en contra, precisamente. Muy bien, gracias, senador Insulza. Senador Castro me pidió la palabra. Sí, estamos en orden, senador. Está el senador Castro, está el señor Núñez, está el señor Saavedra y después usted... Así es. Gracias, presidente. Presidente, en lo personal también yo había colocado indicación de 70-30 en esta pesquería. Presidente, esta es la gran lucha de la pesca artesanal. Aquí se ha mentido muchas veces de que los pescadores artesanales no son capaces de pescar su cuota. Y eso no es así, presidente, porque lo que sucede aquí en la quinta región, que a lo mejor no pescan la cuota. ¿Sabe por qué, presidente? Porque no está la pesquería disponible, porque está sobreexplotada esta pesquería. Ese es el problema que tenemos nosotros, presidente. Y lo otro que pasa, presidente, que hay que entender lo siguiente. Aquí el pescador artesanal no tiene ninguna otra forma de hacer sentir su dolor cuando no tiene esta pesquería. Más que salir a protestar y muchas veces hacer desorden que no lo estamos respaldando, por supuesto. Pero la gran industria, ¿qué es lo que hace acá? El tremendo lobby. Eso es lo que sucede y que el aprovechamiento indebido desde mi punto de vista, presidente, está en que la gran industria hace un tremendo lobby porque esta es la pesquería más importante para la industria y obviamente para la pesca artesanal. Y la pesca artesanal, obviamente que esta pesquería va siempre al consumo humano. Por lo tanto, presidente, yo creo que la indicación 70-30 es razonable. Eso es lo que corresponde en nuestro país. Y vámonos a la otra parte. Pensemos que la pesca artesanal no es capaz de sacar su cuota. Mire lo importante que es, que esta pesquería queda obviamente para reproducción, cosa que la industria no lo hace. Por lo tanto, creo que si queremos hoy día respaldar y cuidar la pesquería y cuidar el trabajo de los pescadores artesanales, obviamente que el 70-30 es lo más correcto que podemos nosotros legislar. Y yo le digo, presidente, si esto se rechaza, obviamente que nosotros en la sala vamos a pedir votación separada, porque creemos de verdad, somos convencidos de que el 70-30 es la cuota correcta para poder defender, por un lado, la pesquería y defender el trabajo de miles de pescadores artesanales que dan su vida, presidente, para poder trabajar y llegar con este alimento a la mesa de los chilenos. Por eso, presidente, yo creo que estoy de acuerdo en que el 70-30 sea hoy día aprobado por esta comisión. He dicho, presidente.
Gracias, senador Castro. Senador Núñez, me pido la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo creo que de repente, claro, molesta un poco escuchar afirmaciones que no tienen respaldo. Yo creo que en eso, en el debate, tenemos que sincerar los datos, pero con realidad. Porque aquí se dice, lo que pasa es que la pesca artesanal no tiene capacidad de capturar la cuota que se le asigna. En general, lo que ocurre, en todo el país, es lo contrario. Es que la pesca artesanal saca muy rápido su cuota, que es muy escasa, y después no tiene otra actividad que desarrollar, y ahí viene obviamente la situación social compleja. Mire, discutíamos ayer el caso de la jibia, ¿verdad? Yo le quiero contar, presidente, que al 26 de marzo de este año, la pesca artesanal ya ha sacado 52.764 toneladas de jibia en 3 meses. 52.000. Si usted multiplica por 4, suponiendo que siga el mismo comportamiento, va a tener toda la cuota global de jibia, 200.000 toneladas sacadas en un año. O sea, cuando ayer nos decían es que la pesca artesanal no es capaz de sacar toda la cuota y va a dejar caro. Ha ido cambiando el comportamiento, lo explicó muy bien acá el subsecretario, y hoy día está con esa capacidad. Y le quiero contar al senador Macaya que en la sexta región sacó 780 toneladas. O sea, él podría comenzar a desarrollar una actividad económica a pequeña escala, pero que siempre es importante para comunas costeras, para localidades costeras que están muy aisladas y que estos ingresos que genera la jibia son muy importantes porque mueven efectivamente economías locales. Y lo que ocurre en este sentido, presidente, yo apoyo lo que acá ha dicho el senador Castro, es que en el caso de la merluza, lo que se aprobó en la Comisión de Pesca del Senado, la verdad es que es una vergüenza. O sea, vamos a corregir los fraccionamientos y a la pesca artesanal le dan un 3% más de la merluza. O sea, con eso, en Atacama, en Coquimbo, en la quinta región, en la séptima, le estamos dando, no sé, una cantidad irrisoria de merluza disponible a la pesca artesanal. O sea, francamente, eso tiene que ser corregido. Y acá hay un segundo antecedente que no se ha expuesto y me gustaría que también el subsecretario pudiera profundizar ese aspecto o su equipo, y es que la actividad industrial de la captura de la merluza se hace con arrastre. Y hoy día tenemos una situación de sobreexplotación de este recurso de la merluza, o a lo menos que está biológicamente bastante amenazada. Entonces, al pasarle cuota o traspasarle cuota a la pesca artesanal, también hay métodos de explotación que son más sustentables y que no ponen en riesgo la reproducción de la especie. Alguien me dirá que usted está siendo pesimista. A mí me acaba de llegar un informe que hacían expertos que me decían, ojalá que el Senado se dé cuenta que con la merluza común no pase lo que pasó con la merluza de cola, que la botamos acá. Pero la merluza de cola solo está en la región de Aysén. Antes la merluza de cola estaba en todo el país, especialmente en la octava región, y desapareció porque la depredaron. Entonces, bueno, hagamos las cosas en serio, hagámoslo en serio. Y lo otro que acá tiene que ser aclarado es que aquí el 60% de la cuota industrial, 60% de la cuota industrial la capturan 2 embarcaciones de la misma empresa, Pacific Blue. Y yo creo que es sumamente importante que esa empresa no quiebre. Nadie quiere que ningún trabajador de Pacific o trabajador de Pacific Blue quede cesante. Pero yo no puedo poner una empresa por sobre todo el resto de la actividad de la pesca artesanal. O sea, ¿cómo no va a haber la posibilidad de una distribución más equitativa? Son 2 barcos industriales de una empresa, el 60% de la cuota. Entonces yo creo que acá, presidente, no puede mantenerse el fraccionamiento que aprobó la Comisión de Pesca del Senado, y hay que aprender a escuchar, senador Saavedra. Gracias, presidente. Gracias, senador Núñez. Me pidió la palabra el senador Saavedra, después la senadora Yasna Proboste, después el diputado Bobadilla. Gracias, muy amable presidente. Saludar a los colegas, a los ministros, en fin, todo. Una primera cuestión matemática. Hasta el porcentaje intermedio del senador Núñez. Hasta la hora de los pescados, a los números que él da, llegamos a final del año a 156.000 toneladas. Es decir, poquito menos del 80%. ¿Estamos? Calcule bien, un tema matemático nomás. Segunda cosa. Sí, pues, 4 meses. Pero fíjate bien cómo está, porque no es igual. Por favor, no es escuchémonos, exacta la cuota. escuchémonos Ya. después. Todos tienen derecho a pedir la palabra. Voy a lo siguiente. Y quiero partir un poquito antes que la discusión de la asignación de la cuota, porque aquí lo que estamos repartiendo al final del día es pobreza. No estamos repartiendo abundancia. Hoy día hay 40.000 toneladas de merluza en el país oficialmente puestas en la mesa para que haya un fraccionamiento. Incluso se tuvo que bajar, a lo menos, me corregirá la institucionalidad, un par de miles de toneladas, porque es una especie que está sobreexplotada. Y por eso que tenemos que entonces observar qué pasa con el esfuerzo de pesca. No solamente que son 2 lanchas, 3 lanchas, 2 barcos industriales con arrastre o sin arrastre.
El problema está en que la depredación tal de un modelo pesquero que nosotros además estamos avalando con nuestras discusiones acá, hoy día nos tiene agobiados. Y es malo para los artesanales y es malo para los industriales. Y es malo en suma para el empleo de los territorios que decimos representar. Entonces, dicho eso, tenemos que ir a las responsabilidades que tenemos todos en esto. Yo me pregunto, bueno, a propósito de la pregunta que salen acá, ¿y cuánto es el monto de toneladas suficiente entonces para satisfacer las necesidades de los que aquí están pidiendo más cuotas? Díganme el número. ¿Cuánto es lo suficiente? Porque no se sabe. Lo segundo, ¿cuál es el rol entonces del Ejecutivo en un modelo de desarrollo pesquero que tiene que garantizarlo el Estado chileno, es decir, el gobierno de Chile, sea quien sea políticamente? Y tiene que garantizarlo, porque aquí está en juego el bien común. Porque cuando no hay pescado, las marchas no son solamente para pedir o porque en el Congreso les den más pescado. Es que tiene que meterse las manos al bolsillo el gobierno de Chile con un bono de a lo menos $1.000.000 de pesos. Entonces, en esa forma y de ese modelo, a mí no me gusta. Creo que tenemos una oportunidad aquí para caminar hacia otra cosa. Entonces, hay una responsabilidad política primera del gobierno, no de otro, para poder entonces tener un modelo de desarrollo pesquero cuando las especies efectivamente están colapsadas, como esta. Segundo, bueno, ¿qué vamos a hacer en el sector? ¿Hacia dónde direccionamos la pesca que tenemos? ¿Para el consumo humano? Van a decir todo. Perfecto. Que sea para el consumo humano. Es cierto, no todo se consume porque la cola, las vísceras, la cabeza, en fin, eso va por descarte y se hace harina de pescado. También digamos las cosas como son. Así es, pues. Y no es malo que se haga porque ahí se produce, como dice mi amigo Orlando Villarroel de Coronel, economía circular, porque eso va a parar a los salmones o va a parar a las aves, para que comamos huevos después. En fin. Pero tenemos un problema que tiene que ver con el registro de las toneladas que caminan o circulan por nuestras carreteras. Pues cuando sale de cualquier puerto de desembarque una tonelada de merluza tiene que pasar por controles de carabineros, servicio de impuestos internos y después ir a venderlo a la Feria Monumental en Concepción. Y yo voy y compro más encima ahí. ¿Ya? Entonces hay una situación poco virtuosa que requiere recuperar y por lo tanto el establecimiento de controles. En suma, presidente, yo siento que tiene que verse más extendido el problema. No solamente la parcialidad de mi región, que por cierto me interesa que se mantenga, pero les reitero, son 40.000 toneladas que se están repartiendo y que tendrá que tener un balance apropiado esto para que funcione tanto el sistema pesquero artesanal como el sistema pesquero industrial, que hacen del sistema nacional entonces para que se mantenga en el tiempo, porque si no vamos a quedar sin merluza y con mucha gente buscando pega después. Entonces, 70-30 no es el número más apropiado, porque decirle que una empresa que tiene 12.000 toneladas, aplicando los guarismos que aquí se presentaron o que se aprobaron con mucho entusiasmo en la Cámara de Diputados, esa empresa de 12 baja a 6.000 toneladas. Y eso significa cerrar, tal cual. Gracias, senador Saavedra. Senadora Yanna Proboste. Después el diputado Bodaí, después me pidió el señor Macaya. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar al ministro que está presente en la discusión. Yo solo quiero intervenir para que, en la línea de lo que ha planteado tanto el senador Castro como el senador Núñez, para que no quede en el ambiente en que la pesca artesanal no es capaz de capturar la cuota que tienen los pescadores artesanales. Y quiero solo dar un ejemplo. La cuota del jurel para los pescadores artesanales de Atacama se acabó. Estamos a 9 de abril y los pescadores artesanales ya no tienen cuotas. Entonces, lo digo, presidente, porque creo que no es bueno cuando se comienzan a instalar situaciones que están alejadas de la realidad. Y si en algún recurso la pesca artesanal no lograse llegar a su total captura de la cuota, creo que allí lo que corresponde es mirar cuáles son los planes y los programas de apoyo para la pesca artesanal, cómo podemos entregar mayores recursos, porque aquí también hay un tema en que, a propósito del recurso que hoy día se discute en este momento, que es la merluza, para quienes llegamos desde otra comisión, es básico preguntar cuál es el estado del recurso merluza desde el punto de vista de la disponibilidad, porque lo decía el senador Núñez, la pesca artesanal realiza
una pesca artesanal que aplica, la pesca artesanal aplica artes que son mucho más selectivas. Y por lo tanto, también como país es importante que nosotros hagamos esta reflexión respecto de la sostenibilidad de ciertos recursos. Pero además, presidente, mire, quiero traer a colación porque a veces uno escucha discursos encendidos por lado y lado, por el Ejecutivo también, digamos, para no dejarlos a ellos excluidos. A propósito de malos proyectos como Sala Cuna Universal, que ni siquiera en la dictadura se atrevieron a tanto, digamos. Resulta que en esta materia, particularmente de la merluza, las mujeres charqueadoras, las mujeres que se dedican a filetear, que dependen de la merluza, es altísimo. Es la pesca artesanal. Entonces, uno dice, bueno, aquí tenemos un compromiso real por la mantención de puestos laborales de las mujeres, tenemos un compromiso real con favorecer empleos de mujeres. Bueno, para las pescadoras artesanales, en esta etapa, en este recurso en particular, es muy crucial para la pesca artesanal. Entonces, claramente, con esta disponibilidad de fraccionamiento, no es posible que se haga carne el discurso de alguno que dice, mire, tenemos una gran preocupación por el empleo de las mujeres. Yo lo tengo y tengo un gran compromiso en temas de infancia, pero presenten algo serio en Sala Cuna Universal, no lo que están promoviendo, que de verdad ni la dictadura se atrevió a tanto. Entonces, creo que esto también es una oportunidad para decir, bueno, aquí creemos en el empleo femenino de las pescadoras artesanales, que son charqueadoras, que son fileteadoras y que por lo tanto tiene también un impacto muy importante, y con la distribución que hoy día se propone en esta que viene ya aprobada, es indudable que es insuficiente, y por eso nosotros también nos atrevemos a respaldar la indicación de 70-30 del senador Núñez y la senadora Bodanovich. Eso. Gracias, senadora Yanna Proboste. Me va a pedir hablar al diputado Badilla, después el senador Macaya. El ministro, le damos la palabra. Sí, presidente. Decir lo siguiente, cuando escuchamos que el recurso merluza está en crisis, está colapsado, yo hago una pregunta: ¿cuál es la causa? Y una de las causas que se repite es la pesca ilegal. No es porque, en definitiva, el recurso no sea suficiente. Aquí la pesca ilegal es un elemento fundamental del estado en que puede estar este recurso. Eso es lo primero. Lo segundo, decirle por su intermedio, presidente, al senador Núñez, que yo tengo estudios y números muy distintos a los que él da acá, y que coinciden un poco con lo que ha planteado el senador Saavedra. Para información de los señores senadores, entenderán que con el senador Saavedra no tenemos cercanía política, pero sí en esto tenemos cercanía. Cercanía en que si esta indicación 70-30 prospera, vamos a tener graves consecuencias en la estabilidad laboral, particularmente en la región del Biobío. Y a mí me llama la atención, y por eso, por su intermedio, presidente, yo le hago un llamado al ministro a que actúe con consecuencia. Aquí está chuteando el tema. No, la comisión mixta puede arreglarlo. Yo lo invito, ministro, por su intermedio, con todo respeto, a que defienda la propuesta que está haciendo el Ejecutivo, 57-43. Usted, ministro, está dejando en la más absoluta incertidumbre a miles de mujeres en la región del Biobío. Un gobierno que se declara feminista, con un proyecto como este, y al dejar correr el 70-30, está precisamente atentando contra la estabilidad laboral de las mujeres. Porque, señores senadores, yo creo que ustedes lo saben, lo quiero decir. En la industria, aproximadamente el 60% son mujeres, jefas de hogar. Y si prospera la indicación 70-30, precisamente son mujeres las que van a quedar sin trabajo. Entonces yo hago un llamado al ministro. Defienda la indicación, pues, ministro. No deje que las cosas pasen para la mixta, porque en la mixta puede ocurrir cualquier cosa. Y termino con esto. El señor ministro va a la región del Biobío a anunciar un plan de fortalecimiento industrial, que lo encuentro fantástico, producto del cierre de Huachipato. Pero si esta indicación prospera, señor ministro, va a ser un segundo Huachipato o peor en la región del Biobío. Por lo tanto, yo lo invito, con todo respeto,
a que defienda el 5743 y eso da cuenta de que estaría actuando en consecuencia a lo que va a manifestar a la región del Biobío. Hágalo por las mujeres de la región del Biobío, ministro, y no deje para la mixta, porque en la mixta, reitero, puede pasar cualquier cosa. He dicho, señor presidente, y gracias por la oportunidad. Gracias, diputado Bodilla. Me ha pedido la palabra el senador Macaya. Yo creo que lo más relevante, presidente, hasta el altura, yo creo que está más o menos jugado lo que va a pasar en esta comisión, pero quizás el ministro pudiese adelantar alguna información hoy día, porque se han dado muchas cifras que a mi juicio no corresponden, al menos a las que yo tengo a la vista respecto a los datos de desembarco, a que se ocupa o no toda la cuota. Se habla de que son 2 barcos, yo entiendo que son mucho más de 2 barcos, y el impacto en el empleo que nos demostraron las presentaciones que se han hecho en esta comisión es muchísimo mayor que lo que se ha señalado. Por eso yo le pediría al subsecretario que respecto a datos que se han señalado acá, él pueda, quizá con la profundidad necesaria, ahora o en el transcurso del tiempo que ocurra de aquí hasta que se vote en definitiva esto en la sala o en lo que significa la eventual comisión mixta, pero creo que no pueden estar tan alejadas las cifras de lo que se señala por una u otra parte, más allá de sus legítimos intereses. O sea, creo que a mí lo que me preocupa es que estemos legislando sin esa data, porque por lo menos la información... Estoy mirando desembarco. Yo veo el 2014 se pescó el 103% por los artesanales, o sea, ocuparon su cuota, pero del 2015 al 2023, por lo menos una zona específica, que es la zona que representa el senador Núñez, 86, 82 el 2016, 2017, 79, datos de Cernapesca, 84 el 2018, 70% el 2019, 60% el 2020, 59 el 2021. Yo por eso creo que es demasiado importante que esta información pueda ser contrastada con la información real, fidedigna, que tiene, me imagino que el que más la tiene el Ministerio, y que se pueda también hacer alguna referencia a lo que se está pensando en materia de pesca ilegal, porque yo creo que con lo que hemos hecho hasta el momento acá también es insuficiente. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Macaya. Senador José Miguel Insulza. Muchas gracias. En realidad lo que dijo recién el senador Macaya me interpreta también. O sea, nosotros necesitamos datos. Si no tenemos datos... como si nadie ha cuestionado lo que dice el senador Saavedra, en el sentido que aquí se está repartiendo escasez. Entonces, para repartirla, desgraciadamente, hay que repartirla de la manera más ecuánime posible, y eso significa tener los datos, tener las cifras. Porque siempre apuntando a 2 situaciones que a esta altura parecen ser bastante extremas, ¿no? O sea, la merluza, la pesca pasaría de ser minoritaria para el sector artesanal a ser ampliamente mayoritaria. O bien, como se dice aquí, sería casi por igual, o sea, 53, 43, 57, seguramente dejaría a todo el mundo insatisfecho. Yo no sé por qué no, si los datos están, podemos tenerlos y buscamos una solución ecuánime aquí, a lo mejor tal vez podemos evitar una batalla en la sala y después una batalla en la mixta. Yo me atrevo a sugerir entonces que si el Ejecutivo nos puede dar alguna información sobre esto, que la dé y después votemos, porque ya estamos tardando un poco. Efectivamente. La verdad que hemos tenido un intenso debate en la Comisión de Hacienda, hemos escuchado muchas partes que creo que ha sido muy bueno, pero yo creo que ya los argumentos están más que dados. Así que yo le doy la palabra al ministro y después voy a proceder a votar, porque si no esto va a seguir para siempre. Gracias, Ministro. presidente. A ver, son muchos temas. Lo primero, presidente, que quiero excusar al subsecretario que fue a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque iban a estar dirigentes del Maule a propósito del accidente que hubo de pesca artesanal, y era por supuesto importante que estuviera alguien del Ministerio, y es el subsecretario en el que ha llevado esa conversación cotidiana con los dirigentes que son voceros del Maule de sus compañeros que sufrieron este accidente. A ver, lo primero que me gustaría decir, un comentario más político, a propósito de una reflexión que hacía usted, presidente, que créame que yo más que nadie, bueno, tal vez el subsecretario mucho más que yo, pero entendemos muy bien la dificultad de esta conversación, y que a veces es una conversación incómoda. Pero yo tiendo a pensar que es una conversación un poco insalvable, porque en el fondo esta es una discusión distributiva. Y las discusiones distributivas son normalmente conversaciones políticas, no se pueden zanjar técnicamente. Entonces son complejas,
a veces pueden expresar más bien divisiones regionales, como lo que se ha visto acá, que no necesariamente son divisiones políticas propiamente tal, pero son en última instancia conversaciones distributivas complejas y yo creo que no hay cómo evitar aquello. La política se tiene que hacer cargo de las discusiones distributivas. Déjeme además contarle la experiencia más personal que tengo en este caso. Yo me he juntado con todas las personas que ustedes han comentado. Yo me he juntado con charqueadoras, fileteadoras del Biobío, por ejemplo, mujeres, que son mujeres del Biobío, de su región, diputado, que quieren más cuota artesanal. Y también me he juntado con las dirigentes sindicales de la industria, que también son mujeres, y usted dice bien los datos, por su intermedio, presidente, que quieren más cuota o quieren mantener la cuota industrial. Y camino acá, mi WhatsApp está lleno de mensajes de dirigentes sindicales y también de dirigentes de la pesca artesanal, dirigentes y dirigentas. Y justamente porque he escuchado toda esa realidad, es que sé que encontrar el número acá adecuado es súper difícil. Y usted mismo lo experimentó, diputado Bobadilla, por su intermedio, presidente. Usted en la sala de la Cámara de Diputados pidió esta votación separado y no tuvo los votos ni siquiera ni de su partido ni de ningún partido. Eso fue lo que ocurrió en la práctica. Entonces, este no es un tema de ser como valiente y decir las cosas, sino que este es un tema complejo que requiere mucha conversación política, que todos van a tener que ceder un poco y vamos a tener que encontrar un número razonable que permita, por un lado, que probablemente el sector artesanal crezca, porque yo también creo que el punto de partida no es razonable para el sector artesanal, pero que lleguemos a un valor que no ponga en riesgo la industria. Esa es la visión del Ejecutivo. Si usted me pregunta, yo tengo hoy ese número que pueda jurar el acuerdo, no lo tenemos. Si nosotros lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos puesto en esta conversación. Muy bien. Lo último que quiero decir respecto a esto es que, a propósito de los datos que se me preguntaban, hay que reconocer que el problema es heterogéneo y ese es parte del problema. Hay regiones donde se está mucho más cerca de pescar la cuota. En general no se está pescando. Eso respecto a los datos. O sea, uno ve los datos de Senapesca y es indiscutible que el sector artesanal no está pescando actualmente. Ahora, ¿por qué sucede eso? Es la pregunta difícil de responder. Porque ahí lo que decía el senador Núñez tiene un punto. Puede ser que porque el recurso no está presente, puede ser tal vez porque le falta apoyo. Lo que sí sabemos es que históricamente el mundo artesanal sí pescó merluza. Eso también lo sabemos. Así como sabemos que actualmente no está pudiendo pescar su cuota, el sector artesanal sí lo pescó históricamente. Y es efectivo que el recurso está poco presente para la forma en la que pesca el mundo artesanal, por lo tanto le sería muy difícil lograr pescar esa cuota. Entonces, los números no resuelven la discusión totalmente, más allá de que los números son lo que usted plantea. Entonces, nuestro compromiso, presidente, es, por supuesto, con todos los antecedentes y con la preocupación que tenemos en este debate, que es muy legítimo, es lograr un acuerdo en la comisión mixta para poder avanzar este punto. Esa es nuestra visión y creemos que cuando ya tengamos todos los otros antecedentes y se sepa, por ejemplo, el gran incremento que está teniendo también el mundo artesanal en otros ámbitos, también como ciertos sustos que tenía la industria se han moderado a propósito de los resultados. Entonces, todo eso va a ayudarnos, creo yo, a tener una conversación más razonable en algunas semanas o días en la comisión mixta, presidente. Muy bien, hemos escuchado a todos los actores, hemos escuchado a todos los senadores, diputados presentes, así que vamos a proceder a votar. Después les voy a dar la palabra si quieren, vienen varias otras votaciones, así que pueden seguir comentando. Pero en este tema procedemos a la votación, secretaria. Las indicaciones. El señor presidente somete a votación las indicaciones del senador Núñez, del senador Castro Prieto y de la senadora Bodanovich para reemplazar el numeral 8 por otro que fija los porcentajes en 70-30. Senador Lagos. Sí. A ver, yo creo que la discusión igual bastante útil porque tenemos información y nos generan varias inquietudes, como han dicho todos ustedes acá, y yo agradezco las palabras del señor ministro. Con todo, y lo digo con cariño que le tengo al gobierno, que yo he apoyado permanentemente, efectivamente los guarismos no calzan y lo que veo es que la ley actual es completamente insuficiente para la pesca artesanal, lo dije en su oportunidad, fui además de los que votó en contra de la ley de pesca en su oportunidad hace años atrás, fui de los casos 7 senadores que votamos en contra en esa oportunidad. Y entiendo que 70-30 va a ser muy difícil que sea aprobado como venía de la Cámara, pero yo habría esperado que en la instancia del Senado hubiera aproximado de mejor manera, y creo que esto que viene de la Comisión de Pesca del Senado sigue siendo insuficiente. Entonces, y como no tengo algo mejor, no tengo una alternativa mejor, porque yo me voy a inclinar a aprobar la indicación de
de mis colegas. Y lo digo así porque estoy inclinando en este sentido por los pescadores artesanales, entendiendo que el 70-30 muy probablemente no lo se va a poder aprobar después. Pero ¿qué tengo alternativa? Entre el 70-30 y el 43-57, que para mí es insuficiente, y lo dijimos en su oportunidad, tal vez ha sido mejor haber llegado con un número acá. Podría ser 50 y 50. Bueno, senador Insulza, no lo digo como, no sé que lo dice en serio. Eso me habría gustado que me pusieran un 50-50 y después vamos entonces, igual te vendamos la mixta tal vez, pues. Pero aquí el gobierno no me dio una alternativa, me tengo que elegir entre indicaciones de parlamentarios. Y yo lo entiendo, porque aquí todos tenemos intereses y visiones distintas. Me habría gustado un liderazgo en esta materia que me dijera esto es, entonces yo ante eso voy a inclinar por la indicación de las senadoras Bodanovich, Núñez y Castro Prieto que tengo aquí a mi izquierda. La senadora Proboste, perdón. Senador Macaya. Es que lo que pasa es que no aparece acá en el... Ya, disculpa. Ya, eso. A favor de la indicación. Yo voy a estar en contra de la indicación porque esa postura que reclama el senador Lagos, por lo menos yo no lo escuché en las palabras del Ejecutivo, ¿por qué cambió de posición respecto a una posición que tenía hasta hace algunas semanas atrás en esta materia? Y yo la única explicación que veo es que en esta materia estamos legislando, de nuevo, un grupo de políticos hablando de cuotas sin la suficiente evidencia técnica respecto de qué es lo adecuado en términos de la captura actual. El ministro ha reconocido de que los artesanales por lo menos no están capturando toda su cuota. El ministro ha reconocido que tenemos un problema de pesca ilegal. Se ha dicho que acá el problema es que la especie va más... Se ha ido incluso más a las profundidades, más adentro. Yo no sé cómo eso puede significar que los pescadores artesanales logren también llegar a esa cuota considerando el tipo de embarcaciones que tienen. O sea, a mí me falta mucha información y me quedo con la información que he recibido respecto a, y hemos tenido múltiples exposiciones respecto al impacto en el empleo que esto puede tener, particularmente en la región del Biobío. Así que desde esa perspectiva, yo tengo obviamente no puedo votar a favor de una indicación que va a generar ese impacto en el empleo en una zona como la que se ha señalado. Gracias, presidente. Senador Insulza. Presidente, entendiendo muy bien las razones, los argumentos que aquí se han dado, ¿no?, en varios sentidos, ¿no? Ciertamente, lo que nos plantea, por ejemplo, el senador Saavedra, muy claramente que esto provocaría una fuerte cesantía y daños muy graves a trabajadores industriales. No estoy pensando en los dueños de la industria, estoy pensando en los pescadores industriales, que son la mayor parte de los trabajadores en esta materia. Y por lo tanto, yo creo que realmente bajarlos repentinamente de 60 a 30 es una cosa absolutamente excesiva. Y estoy de acuerdo en que probablemente si hubiéramos buscado, como me excuso del senador Lago por haberlo interrumpido, pero efectivamente yo con un 50-50 me habría sentido muy satisfecho, o más satisfecho, para que repartamos la escasez, como se ha dicho, de la manera que corresponde. Por lo tanto, yo voy a votar en contra, presidente. Gracias. Senador García. Yo coincido en que hay que buscar una fórmula que nos permita entregar una cuota mayor a los artesanales, pero también dar sustentabilidad a la industria. Yo sé que el equilibrio es difícil, pero es lo que tenemos que intentar. Y por lo tanto, yo creo que el 70-30 no cumple con esos requisitos y por lo tanto voto en contra de la indicación. Presidente. En contra. Quedan rechazadas las indicaciones por 4 votos en contra y 1 a favor. Tenemos que votar el artículo, ¿no? El número 8, que viene propuesto por la Comisión de Pesca, es el que se tiene que... Que es la propuesta original del Ejecutivo, del presidente Boric. Que es 43-57. En votación. ¿Fue el senador Lagos? Sí, no está. ¿Senador Macaya? ¿Senador Insulza? No tengo. ¿Senador García? Entendiendo que hay que buscar, y se ha dicho que probablemente sea en la comisión mixta una cifra de equilibrio, pero tenemos que despachar un texto a las salas, voto a favor. Presidente, queda aprobado el numeral 8 por 3 votos a favor y 1 abstención. Vamos al siguiente, que es, entiendo que el artículo 2, ¿no? No. Ayer pasamos del primer paquete a este segundo paquete, el artículo 1 bis, respecto del cual el Ejecutivo había presentado una indicación para suprimir, y que es lo que correspondería aprobarlo ahora para que esté en simetría con la aprobación que se hizo de la indicación respecto del numeral 11 en el Congreso Bravo, que se metió
como letra B el texto que contenía el artículo primero bis. Entonces, por lo tanto, Lo podemos hablar por unanimidad, ¿les parece? Que eso es un tema de forma, ¿no? Aquí, caballero. Aprobado por unanimidad. Muy bien. Ahora sí. Si ahora vamos al tercer paquete de votación que tienen ustedes, que el artículo 2. Entiendo que el artículo 2, y aquí, ministro, sí, me interesa que antes de votarlo tengamos una discusión, porque esto deroga, entiendo, el fraccionamiento de la cuota global de captura entre el sector pesquero artesanal e industrial, el cual estaba fijado hasta el 2032, entiendo. Entonces, sería bueno que el Ejecutivo explicara el contenido de este artículo para que pudiéramos tener un breve debate al respecto antes de votarlo. Presidente, por su intermedio, efectivamente, Más fuerte, por favor. efectivamente, presidente, al aprobar los fraccionamientos que estuvimos aprobando durante estas sesiones, resulta evidente en este caso derogar los fraccionamientos que actualmente existen, que se encuentran recogidos en el artículo 6º transitorio de la ley 20.657. Entonces, al aprobar obviamente los fraccionamientos que actualmente existen, obviamente tenemos que derogar lo que existía. Sí, yo ahí la pregunta es al ministro, sobre todo. Yo gracias por la explicación, que efectivamente la entendemos. Es sobre si esto abre o no un debate de cambio de las reglas del juego, de tema jurídico, de eventualmente que esto se judicialice. Entonces, de alguna manera ese es el debate que quiero abrir, porque la verdad que todos entendemos de que, y yo lo he dicho, yo soy partidario de que haya licitación, que haya competencia, que haya nuevos actores, pero también siempre soy muy partidario de que las reglas del juego, y sobre todo cuando hay un horizonte en inversión, en desarrollo, también se respeten. Entonces, quería abrir el debate para que ese tema, que es tema más... pues siempre yo explico aquí hay dos como debates, un debate jurídico y un debate económico. ¿Ah? No siempre van de la mano, ¿sí? Entonces, déjeme terminar. En el tema estrictamente económico, aquí, a mí, perdón, y no jurídico, aquí me han dicho que el documento que se nos ha presentado dice que se cambia para el año 40 Así es. el final. Así es. Entonces, por eso creo que es importante para la historia de la ley que esto se converse, que se evalúe la implicancia que tiene. Yo sé que esta es una ley que ya hemos avanzado mucho, por lo tanto no es que se pueda retroceder probablemente en esta votación, es un artículo que probablemente se va a votar a favor, pero en el fondo quiero que asumamos las consecuencias de este tipo de decisiones, porque al final a largo plazo van teniendo consecuencias. Ministro. O Virginia, no sé si querrá hablar del tema más como jurídico. Me voy a atrever yo, presidente, con su permiso. A ver, déjenme primero plantear un tema más general. En materia de pesca, lo que siempre hace la legislación es determinar digamos, ciertos porcentajes a los que se pueden acceder, en fin, pero hay muchas variables que terminan impactando en las toneladas finalmente que se pueden obtener. Por de pronto, cambios que a veces son simplemente biológicos, u otras veces decisiones, por ejemplo, del comité científico respecto a bajar la cuota, o decisiones, voy a poner una positiva, decisiones como la de la Europ que aumentan fuertemente la cuota de ese 25%. Cuando aumenta esa cuota de 25% es una muy buena noticia para los que ya tienen alguna autorización de pesca porque efectivamente le permite expandir. Y nosotros estamos convencidos como Ejecutivo que en ese marco la política pública, este no es un tema del Ejecutivo, en última instancia un derecho de las y los legisladores, se tiene la facultad de poder definir efectivamente el fraccionamiento, que es cómo se distribuyen los peces, los pescados entre los distintos sectores. Y eso es algo que puede cambiar. Perdone que lo interrumpa brevemente, pero yo entiendo eso y si mi duda es si es que tenía una fecha de término en la ley actual, que era el 32. ¿No es ese un argumento que puede ocupar cualquier abogado para decir, mire, me cambiaron la regla del juego? O sea, ese es un argumento a usted y a Virginia, en el fondo, porque yo entiendo y me encanta que me puedan cambiar la regla del juego si es que ya estaba estipulado que me las pueden cambiar. Yo tampoco soy abogado, pero ya llevo bastante tiempo en el Congreso y me ha tocado aprender mucho de leyes y de reglas del juego incluso como economista. Creo que es importante tener reglas del juego claras. Entonces, yo creo que es importante que el Ejecutivo dimensione el riesgo de este cambio,
porque en el fondo lo que yo no quiero como legislador es que se me diga, ustedes ni siquiera se dieron cuenta de que tal vez hay un riesgo. ¿Ah? En el fondo se dieron cuenta que esto iba a terminar en tribunales. Entonces, a mí me carga cuando terminamos en tribunales. Yo me tocó con el senador Macaya estar en la Comisión de Salud y ver el tema ISAPRE. Y te juro que yo decía, qué vergüenza como el Parlamento no fue capaz de dar regla del juego en el tema ISAPRE para que no terminara solo el que tiene buen abogado para ir a reclamar que no le suban los planes, el que termina salvándose. Y todo el resto que no tiene buenos abogados, que vive su vida tranquila, que no quiere que lo jodan, que quiere vivir tranquilo, termina subiendo los planes, incluso eso financiando los congelamientos de planes del otro. Y es porque el legislador no hizo bien su pega. Entonces, yo lo que no quisiera, y sé que usted tampoco, ministro, y sé que aquí tenemos que cuidar la institucionalidad, y por eso me gusta el clima que hemos tenido entre todos aquí de conversación con usted y con el Ejecutivo, de buscar hacer las cosas bien, porque no quiero que esta cuestión se transforme en un... Y además teniendo informes que yo sé que los encarga la industria, sino que uno se ingenuo en los informes de abogados, pero hay abogados bien serios que han levantado alerta en esta materia, como el mismo Francisco Zúñiga, que entiende uno de los constitucionalistas más cercanos del mundo de ustedes. Yo me acuerdo de don Francisco Zúñiga, que me tocó en el debate del proceso constituyente, estaba muy presente. Entonces, eso es la pregunta que les hago. Tengamos un breve debate jurídico al respecto para que efectivamente quede en la historia de la ley. Sí, déjame primero al Ejecutivo, después, para que responda a mi pregunta, después le doy la palabra al resto de los colegas. Por supuesto. Presidente, por su intermedio, solo reiterar algunas precisiones que nosotros hicimos cuando recién iniciamos la discusión de este proyecto. Nosotros debemos diferenciar dos tipos de títulos, digamos. Por un lado están las licencias transables de pesca, que tienen ciertos atributos y están regulados dentro del título tercero de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Y por otro lado, una norma regulatoria, que es el fraccionamiento. El fraccionamiento, al igual que la eslora de una embarcación, al igual que los artes de pesca, son elementos que regulan una actividad económica. Incluso se han regulado artes de pesca en este mismo Congreso, como lo que pasó con la jibia. Y el Tribunal Constitucional ha señalado en esa oportunidad que era completamente constitucional que se pudiesen modificar estas normas regulatorias. La licencia transable de pesca, en este caso, no sufre una afectación porque el fraccionamiento no es un elemento de la esencia de la licencia transable de pesca. La licencia transable de pesca es un título habilitante para el desarrollo de una actividad y se representa a través de un coeficiente de participación dentro del espacio donde le toca en específico a la industria. Por tanto, a nuestro entender, y así ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional en su momento cuando tuvo que ver la ley de la jibia, al ser una norma regulatoria, el fraccionamiento, nosotros no vemos un problema de constitucionalidad al modificar los plazos que se habían establecido originalmente. Gracias, presidente. Senador, diputado Bodilla. Presidente, la verdad es que esta sugerencia la hicimos en forma reiterada en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, pero lamentablemente no tuvimos acogida. Usted mencionaba recién de que hay estudios que algunos dicen que están vinculados a la industria, que dicen de que esta norma ya atenta contra un derecho adquirido y que esto podría dar pie a futuras demandas contra el Estado, porque las licitaciones actuales duran hasta el año 32. O 32. Y aquí claramente se están cambiando las reglas del juego cuando el partido ya se inició. Yo le quiero dar un dato, y yo creo que usted lo sabe, presidente, y sería interesante invitar al actual ministro Luis Cordero, que el año 2016 la presidenta Bachelet le encargó un estudio respecto de este tema. Y ahí claramente en ese informe del actual ministro Luis Cordero, y creo que no es un ministro que esté vinculado a la industria, manifestó o concluyó que de prosperar una iniciativa como esta daría espacio para futuras demandas contra el Estado. Entonces yo sugeriría, presidente, si usted lo tiene a bien, que el señor ministro se refiera, por su intermedio, a este informe que hizo el actual ministro Luis Cordero.
¿Y por qué se han negado a que él venga a exponer a la comisión de la Cámara de Diputados? Como allá no fue posible, yo le sugiero que lo inviten a que venga a exponer este tema a esta comisión. Con todo respeto, presidente. Gracias, diputado Boya. O sea, si la pregunta es porque, bueno, es ministro de Seguridad y no es el tema que estamos conversando acá, esa sería la respuesta del Ejecutivo. Sí, no, es que es la respuesta más obvia, porque cuando uno es ministro, yo, por ejemplo, hacía clases de econometría antes, y, digamos, yo no voy a ninguna invitación que me inviten a explicar la econometría y la estadística de la actualidad, porque mis labores son de ministro de Economía. Sí es importante que distintos argumentos se evalúen en su propio peso. Bueno, son argumentos conocidos y, como bien ha dicho Vicente, por parte de nuestro abogado, por parte del Ejecutivo, nosotros estamos convencidos que este es un tema regulatorio, los temas regulatorios se cambian, el Tribunal Constitucional así lo ha dicho también, así que no le vemos mayor problema, en el entendido que este es un tema que genera debate y sabemos que ese debate existe y que hay posturas jurídicas en distintas direcciones. Yo, senador Saavedra, pues senador Macaya, y yo también quiero hacer una... Sí, dos cosas. Una, cuando fue lo de la jibia, esa no tiene licencia transable de pesca. Lo que allí lo que se prohibió es pescar por vía del arrastre. Eso fue todo. No hubo más nada. Ya para dejar las cosas en el lugar que corresponde. Porque eso, después de este fraccionamiento va a venir esa discusión. O sea, eso no vamos a cejar en eso. Y lo segundo es que efectivamente aquí hay un bien, hay una propiedad sobre el punto, por lo tanto, una propiedad que está hasta el 2036. Y es el derecho a propiedad que la Constitución establece para todos los chilenos, incluidos estos señores que fueron a un proceso de licitaciones y adquirieron un monto de toneladas de un recurso que les confiere la propiedad hasta el 2032. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos haciendo acá es restarle esa propiedad y, por tanto, disminuirle los ingresos, en este caso, al Estado. Eso es lo que yo por lo menos interpreto, y ahora no soy constitucionalista, pero a la luz de haber leído a Cordero, haber leído a Zúñiga, haber leído, no sé, Menchaca se llama el otro señor, sí. Todos los que han hecho informes me señalan eso. Muy bien. Y en alguna parte tendré que tener como piso para hacer la opinión. Gracias. Senador Macaya, después yo voy a pedir la palabra. A ver, yo... De alguna parte sale la cuota a subastar. O sea, el artículo propuesto indica que sale de la fracción industrial. O sea, evidentemente es muy difícil sostener de que no se están vulnerando derechos adquiridos de personas jurídicas, en este caso, que han hecho inversiones, que han puesto su capital a disposición de la generación de empleo, de la actividad económica, del pago de impuestos. Y que cuando lo que estamos haciendo es cambiarle las reglas a medio camino. O sea, no solamente una mala señal al mundo pesquero, o sea, yo creo que esto es una señal para las inversiones en general, cuando el país atraviesa por la situación económica que ha atravesado en los últimos años, cuando estamos en medio de un déficit fiscal. O sea, el fraccionamiento es un elemento esencial de las licencias. O sea, acá cuando de alguna parte sale la cuota a subastar, y el artículo que se está proponiendo indica que sale de la fracción industrial porque es la base del coeficiente de participación. Solo un paréntesis, señor Macaya, para distinguir. Yo creo que hay dos temas. Uno es la subasta, que lo vamos a hablar después. Sí, pero también en sí mismo el fraccionamiento, lo que estamos votando ahora es el fraccionamiento. Sí, solo para que... Pero están ligados, porque de ahí sale la cuota que tú vas a subastar después. No, porque... ¿Sí? O sea, sí y no. Pero además está la cuota adicional, viene el 25% adicional, en general. En el fondo... Pero no toda. Efectivamente. Por eso... O sea, se va a aplicar el nuevo fraccionamiento a la nueva cuota. Quiero hacer un punto político, presidente, que tiene que ver con el cambio de reglas del juego. O sea, que en el fondo y en el momento que se vive Chile, no solamente dicho por el que quizás no tiene la experticia para venir a la comisión. Estimado, les pido silencio, estamos escuchando a un senador exponer la sala. Si quieren conversar, por favor, afuera de la sala. Efectivamente, el abogado Cordero o ministro hoy día de Seguridad Pública tiene otra experticia, pero probablemente una de las razones por las que fue convocado al gabinete del presidente Boric fue por su amplia trayectoria y experiencia como abogado constitucionalista, como una persona experta, y en esta materia fue muy claro. O sea, hay antecedentes que permiten sostener que la ley 20.657, que es la que tenemos vigente, reconoció derechos estables que por una nueva modificación legal pueden ser alterados y por esa vía generar un litigio.
Lo dijo también Joaquín Vial, ex consejero del Banco Central el fin de semana a propósito de este mismo tema, cuando dice que el Estado de Chile se está comprando un litigio. Yo creo que no solamente desde la perspectiva de que le va a salir caro al Estado de Chile, sino que también desde la señal que se está entregando a personas que han confiado en el país chileno o extranjero. Los extranjeros tienen un mecanismo especial que de hecho han anunciado el día de ayer algunos de ellos respecto a esta materia y otros, y los chilenos tienen un mecanismo también de la legislación y la jurisdicción chilena, pero es parte de lo que vamos a ver venir, y además, bueno, es parte también de lo que viene en la discusión de la subasta y probablemente ahí voy a hacer el punto referido a lo que significa constitucionalmente eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor Macaya. Le damos la palabra al Ejecutivo. Yo sí que... Perdón. Entiendo mal porque se trata de extender el plazo hasta el año 40, ¿no? No. Estamos derogando el fraccionamiento actual con esta norma. Correcto. O sea, si se votara a favor, y quedaría el fraccionamiento que acabamos de ya votar. O sea, en el fondo quedaría reemplazado por lo que entraría en vigencia uno nuevo. Por lo tanto, ahí es donde yo vuelvo a la preocupación. Yo creo que aquí los abogados van a ser los grandes, van a ganar muchos abogados, bastante suma importante, producto de esta legislación. Van a poder hacer mucho informe en derecho. Yo creo que van a ser los que finalmente van a poder, porque siendo súper sincero que y esto obviamente está la Comisión de Hacienda, no es la Comisión de Pesca, esto tiene larga data, esto se aprobó transversalmente, o sea, hay poco espacio quizás para partir de esta discusión desde cero. Nosotros venimos entrando al final de la discusión. Pero yo sinceramente creo que aquí van a tener un problema enorme en el Estado de Chile. Porque en el fondo tú estás cambiando plazos, primero. Porque si alguien me dice, bueno, en la Jibia un ejemplo, bueno, como bien decía el señor Saavedra, cambiaste unas normas de funcionamiento, no cambiaste un plazo. Y segundo, es re fácil cuantificar económicamente el costo que va a significar esto. O sea, cualquier economista con un estudio serio te dice, mira, me cambiaron el plazo, me deberían haber indemnizado por tanto. La normativa chilena permite, la Constitución chilena permite que uno tenga cambio pagando indemnización, que de hecho lo que muy bien dice el informe de Zúñiga en su informe en Derecho. Eso te permiten hacer cambio. Nosotros cuando de repente tú tienes una propiedad y quieres pasar una carretera por encima de tu propiedad y por interés público queremos que la carretera pase por encima, ni un problema, señor. Usted tiene derecho a propiedad sobre este pedazo, pero sabe que queremos hacer una carretera, así que le vamos a indemnizar por el valor de su carretera, por lo tanto su patrimonio no cambia. ¿No? En este caso, yo creo que se va a abrir un debate jurídico muy complejo. Insisto, esto es una carrera que ya viene muy larga, hay muchos senadores de distintos sectores que ya la han aprobado, comisiones de pesca, nosotros somos la última comisión revisora ante la mixta probablemente, pero creo que es importante que estemos conscientes de que esto probablemente va a ocurrir. No es casualidad que tengamos este debate de informe en derecho y además, te insisto, porque si la ley anterior, por ejemplo, no hubiese tenido una fecha de término, la ley vigente, que es la que queremos derogar, ya uno puede cambiar en el fondo, decir, también dentro de la misma ley también te pueden alegar, porque aunque no tenga fecha de término te puede decir me estás cambiando la regla de juego. Pero creo que aquí además es más explícito porque la ley vigente tiene una fecha de término y esa fecha de término se cambia y no solamente se cambia la fecha de término, sino que también se cambian los parámetros. Ejecutivo. Sí, presidente. Yo voy a decir algo muy breve y después el subsecretario va a ahondar. Pero me gustaría dejar un punto claro que creo que es muy, muy importante. La autorización para pescar una cierta cantidad de un recurso pesquero no es un derecho de propiedad. Quiero decirlo así de claro. Eso no lo es. No es equivalente a alguien que tiene una casa, por ejemplo, y se le tiene que hacer una expropiación porque pasa una carretera, no lo es. Los recursos son de todas las chilenas y los chilenos y lo que hace nuestra regulación es que da ciertas autorizaciones para que bajo ciertos contextos se puedan extraer esos recursos. Y eso es lo que nosotros estamos discutiendo. Creo que es importante esa distinción porque el Ejecutivo no interpreta que por la legislación que estamos haciendo nosotros estemos vulnerando algún derecho de propiedad. Una característica que tienen las licencias es llamarse licencias transables, que hay una diferencia bien sustancial. Es que no estamos hablando de las licencias, insisto, porque en el caso de las licencias, esto también hacía la separación el presidente, sí. Nosotros cuando en los cambios de licitación estamos haciendo algo distinto. Aquí estamos discutiendo el fraccionamiento. Tengamos la discusión después, está bien, pero son temas relacionados. Y por último, lo segundo que quería plantear, que también es un comentario más político, pero creo que es importante que se asimile bien, y esto yo creo que entiendo, presidente, que usted también lo estaba planteando de alguna manera.
yo creo que si ustedes le preguntan a cualquier persona que hubiera estado viendo el debate que hemos tenido acá los últimos días y los debates que han tenido todas las comisiones anteriores, todo el mundo entiende que estos cambios de fraccionamiento operan de forma inmediata. Con algunas cosas que hay que preocuparse respecto a la cuota que ya se extrajo este año, en fin. ¿Ya? O sea, si ustedes les dijeran, si dijéramos, porque esto es una cosa en la que hemos participado todos, que no, mire, toda esta discusión que nosotros hemos tenido opera del 2032 en adelante, realmente tendríamos o sea, nadie lo entiende así, creo que sería una sorpresa. De hecho, nosotros como Ejecutivo, eso lo va a aclarar después el subsecretario también, creemos que hay eso incluso está implícito en lo que ya hemos votado, pero votar este artículo transitorio es importante para efecto de la claridad de lo que hemos votado. Pero no debiera... O sea, yo entiendo que esta es una discusión profunda, pero el artículo en sí no es algo tan relevante, dado lo que ya hemos votado. Habiendo dicho eso, presidente, si a usted le parece bien, el subsecretario le gustaría agregar algunos temas. Subsecretario. Sí, presidente. Por su intermedio, señalar que, como se ha dicho, aquí estamos confundiendo en la discusión dos elementos distintos. Uno es la existencia de la licencia transable de pesca, que tiene ciertas características, y otro es la normativa del fraccionamiento, que tienen orígenes distintos, surgen desde normas distintas, han tenido modificaciones en tiempos distintos y no tienen un vínculo causal entre sí. De hecho, es tan claro que el mensaje de la ley 20.657 señala cuáles son los elementos esenciales de la licencia transable de pesca y no considera en esa definición el fraccionamiento. Entonces, es muy importante que tengamos siempre esta distinción y sobre todo tener mucha claridad al momento de utilizar la palabra derecho de propiedad. Los peces pertenecen a Chile. No hay propiedad sobre los peces, no hay empresas ni grupos humanos que tengan propiedad anticipada sobre los peces. Lo que hay son permisos para acceder a la actividad. Permisos para acceder a la actividad que, como bien señala el ministro, no se parecen al título de dominio de una casa. Se parecen más al permiso de ampliación de una casa, que es muy distinto al derecho de dominio. Es una posibilidad de realizar algo. Y esa posibilidad se mantiene vigente. Se mantiene vigente en la licencia transable de pesca que se mantienen respecto del fraccionamiento que corresponde al sector industrial. Entonces, no puede existir tampoco derecho de propiedad sobre la ley. Esto es muy importante y lo señala explícitamente el fallo del Tribunal Constitucional. Dice en términos explícitos que no se puede alegar la propiedad sobre la norma, limitando el derecho de legislar. Entonces, creo que es muy significativo que entendamos que esta es una discusión sobre la que puede haber mucho debate en el futuro, pero desde el punto de vista de la posición que ha sostenido el Ejecutivo y que ha sido ratificada en cada uno de los procesos de discusión que hemos tenido en las diferentes comisiones, es una distinción que a nosotros nos resulta evidente, más allá de que los titulares de las licencias transables tengan el legítimo derecho de hacer las alegaciones que consideren pertinentes. Muchas gracias, subsecretario. Me ha pedido la palabra el senador Macaya, después el senador Saavedra. Y yo solamente quiero agregarle, antes de dar la palabra al señor Macaya, que el informe en derecho que hace Zúñiga dice algo súper concreto. Dice, la derogación de las normas actuales y el nuevo fraccionamiento alteran esencialmente el marco regulatorio bajo el cual se otorgan las LTP, lo que vulnera esta garantía constitucional al no justificar estas limitaciones con base en la moral, el orden público y la seguridad nacional. O sea, creo que este es un debate real. Y yo, perdona que le diga, yo creo que los permisos de extraer peces se parecen más a los derechos de agua, a derechos de extracción de agua, que también son permisos de extracción de agua, que el agua también es un bien de uso público, tiene ese rango incluso constitucional, de consumo humano además, tiene garantías. Entonces, decir que aquí no hay derecho adquirido me parece que no se ajusta a la realidad. Senador Macaya y senador Saavedra. Yo entiendo la posición del Ejecutivo desde la óptica de... Adelante. ¿Tiene que ir al baño? A ver, yo creo que es evidente que se abrió una discusión constitucional, nos guste o no, y este es un tema que
lamentablemente, y en eso quizás la tosudez de no entender que se podría haber llegado a una solución distinta, porque acá es muy importante entender de que el fraccionamiento es un elemento esencial de las licencias. O sea, es la base del coeficiente de participación. O sea, si estamos cambiando el fraccionamiento, es parte de lo que las personas que usan, gozan y disponen en licencias donde sí hay derecho de propiedad, de hecho son heredables, uso, goce y disposición son los 3 atributos fundamentales del dominio, y hace que estos dos temas estén ligados. O sea, yo creo que no se puede desconocer la historia del derecho pesquero, y es verdad que tú no eres dueño de los peces, pero sí te dieron, cuando adquiriste una fracción o tienes derecho a extraer una fracción y está amparado en una licencia, te dieron un porcentaje. Es una cuota y es una cuota que es transable, por eso se llama licencia transable. Yo creo, y hacer la diferencia entre las licencias y las autorizaciones es evidente, es importante, pero sí entender que el fraccionamiento propiamente tal es un elemento esencial de las licencias que hoy día rigen, y rigen hasta el año 2032, y eso también se está cambiando, y rigen hasta un año donde las personas jurídicas que hicieron inversiones en esta materia se le está entregando la señal de que hoy día se le cambian las condiciones, y yo dificulto de que esto no llegue a transformarse en un tema de litigación. Lo lamento mucho porque creo que es una mala señal no solamente para el sector pesquero, sino que también en el momento que vive Chile respecto a las señales que se le entrega a la actividad económica. Muchas gracias, senador Macaya. No sé si hay alguien con el uso. Senador, tiene la palabra. Gracias. A ver, por su intermedio, presidente, lo que plantea el subsecretario es la vieja discusión de quién son los peces antes que pasen a ser pescados. Una posición es que es del Estado chileno, de los chilenos, dijo usted, de Chile o es del Estado chileno, es el ente que representa esto. Pero eso no fue zanjado así, sino que quien tiene la capacidad y el acceso para poder entonces hacerse de esos bichos que están ahí, de esos pescados, o pues no solamente eso. Y así fue zanjado otrora. Eso está en discusión en la nueva ley. Ya veremos. Pero ahora lo que estamos discutiendo acá es el fraccionamiento. El fraccionamiento nos va a dar la base de lo que significa la repartición después, porque hay varios que van a concursar, me imagino, van a un sistema de licitación, la cantidad de toneladas por la especie que no se van a postular, esencialmente el jurel. Entonces, son vinculantes. Fraccionamiento y licencia de transable de pesca. No son aparte, yo no las veo aparte. Entonces, cuando usted trae al presente lo que usted tiene apostado al 2032, usted está provocando una lesión a la propiedad. Y ese es un punto que puede ser interpretado de otra forma, para eso hay especialistas. Lamentablemente esto puede terminar en el Tribunal Constitucional o en otra parte, porque efectivamente convengamos que está afectado el derecho a propiedad. Presidente, en pedir no hay engaño. Yo le quisiera pedir o reiterar esta petición al Ejecutivo, particularmente al subsecretario y al ministro. Dejar la arrogancia de lado, creerse... Perfecto, retiro lo dicho, senador. Dejar esta postura de lado. Aquí hay expertos constitucionalistas que han dicho que aquí hay un atentado contra un derecho adquirido. Y el presidente lo decía. Cuando una carretera pasa por una propiedad, se expropia. Y aquí es claro, los informes que hemos tenido alcance, la gran mayoría de los que estamos acá, que dicen de que aquí efectivamente se está afectando un derecho. Y eso sin duda, como lo dice el profesional destacado, ¿ya?, Luis Cordero, en su informe, que esto daría lado para que existan demandas contra el Estado. Yo aquí invito y convoco al Ejecutivo a actuar con responsabilidad, porque este gobierno está terminando
Y quien va a tener que asumir esta situación es el próximo gobierno. Entonces, yo reitero el llamado, presidente, a que el Ejecutivo actúe con sentido de responsabilidad y asuman de que aquí efectivamente se está afectando un derecho. Se están cambiando las reglas del juego cuando el partido ya se inició. Y eso es impresentable. He dicho, presidente. Sí, presidente, la verdad es que yo tuve que ausentarme porque estábamos con la familia y con los pescadores de Constitución afectados por el naufragio, entonces tuvo que asistir a la Comisión de Pesca y un minuto. A ver, yo creo que acá, presidente, hay un debate o un antecedente que se ha obviado en esta discusión. Yo encuentro curioso la falta de memoria o de sinceridad de este Senado. Acá la democracia y el Congreso le ha fallado al país. Y hay una situación que ha sido incapaz de reparar. ¿Por qué estos derechos de pesca que se están arguyendo que son derechos adquiridos fueron mal habidos? Y cuando algo es mal habido, hay un debate constitucional hasta dónde se puede ejercer ese supuesto derecho o esa fórmula de usarlo, beneficiarse. Entiendo que los abogados tienen un principio que es nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Y este Congreso no ha hecho nada para combatir ello. Porque por un fallo de la justicia, no por una opinión de un senador, por un fallo de la justicia, se determinó que la empresa Corpesca sobornó a un ex senador de la UDI y a una exdiputada. Y eso está asociado a las votaciones que tuvo en su minuto la ley de pesca. Ahora, alguien me podría decir que es un debate jurídico constitucional, por supuesto. Y como nosotros lo tomamos en serio con el diputado Gutiérrez, presentamos un proyecto de ley de anulación de la ley de pesca que fue votado y aprobado por la Cámara de Diputados. Les gustará, no les gustará, pero fue votado y aprobado. ¿Y sabe qué pasó, presidente? Que ese proyecto de ley duerme el sueño de los justos en la Comisión de Constitución del Senado. No lo han querido tramitar. Probablemente ahí hubiésemos encontrado una solución jurídica o constitucional a este problema que nos están planteando y que yo creo que no puede obviarse en esta discusión. No puede obviarse. Ahora, alguien me podría decir, entonces quiere decir que porque la empresa Corpesca es la que está jurídicamente en el juicio penalmente demostrado, todas las pesqueras son igualmente responsables. No, habría que discutir caso a caso y ver las situaciones. Pero en este caso de Corpesca, que es uno de los principales beneficiarios de licencias transables, por ejemplo, de la sardina y la anchoveta, eso está fuera de discusión. Entonces, a mí me parece que ese elemento tiene que estar presente. Y en ese sentido, obviamente yo no puedo aceptar que nos quieran imponer por esa vía un derecho adquirido cuando esta norma fue una norma que es claramente una materia regulatoria del Estado y donde además los fraccionamientos se fijaron por moción parlamentaria. Y usted aludía bien a un ejemplo que yo lo encuentro que tiene cierta, si uno lo mira, cierta semejanza a los derechos de agua. Pero los derechos de agua están resguardados su propiedad privada en la Constitución, no así con los derechos de pesca. Entonces, el caso no es homologable en ese sentido. Y desde ese punto de vista, si esto amerita un debate constitucional, bueno, que se haga en el Tribunal Constitucional si las empresas afectadas sienten que esa es la manera que tienen de resarcirse. Pero yo le quiero decir que incluso una ex integrante del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, cuando discutimos este tema de la anulación de la ley de pesca en la Comisión de Pesca en ese tiempo ya del Senado, nos dijo perfectamente puede haber una fórmula legal jurídica que anule esos derechos adquiridos por la empresa que incurrió en un fraude. Porque ese principio jurídico no ha sido resuelto. O sea, tú no puedes hoy día estar beneficiando a la empresa Corpesca que sobornó para obtener un beneficio y después más encima indemnizarla. O sea, eso sería un escándalo aquí y en la que ahora la presidente. Gracias. Yo no puedo dejar pasar lo que ha señalado el senador Núñez con mucho respeto, pero son temas absolutamente... O sea, el precedente que se generaría respecto a una situación puntual de un parlamentario que fue sancionado respecto a la votación de todo el Congreso, que creo que es súper útil recordar que efectivamente era gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero la mayoría en el Parlamento la tenía la oposición. Yo estoy viendo las votaciones acá de Juan Pablo Letelier, Fulvio Rossi, Andrés Saldívar, Ignacio Walker, Patricio Walker, Osaín Sabac, Mariano Ruiz Esquives, Jorge Pizarro, etcétera. O sea, yo creo que de verdad es un escándalo la línea argumental que se sostiene en esto, y si finalmente la democracia con sus mecanismos tomó una definición en ese momento y que fijó las reglas del juego en la que funcionaba la industria, me parece que no tiene que ver con la discusión que estamos teniendo hoy. O sea,
toda la legislación. Es como suponer que hoy día hay 3 o 4 diputados desaforados en la Cámara de Diputados y que algunos por comisión de delitos graves, otros no se sabe porque no hay definiciones todavía de la justicia, y que toda la legislación que está pasando por el Parlamento hoy día vaya a ser cuestionada por las definiciones o por lo que ocurrió con los votos de esos parlamentarios, me parece que es absolutamente ridículo, presidente, y creo que es importante declararlo de esa manera. Bien, Virginia nos había pedido la palabra, que creo que hay un debate constitucional interesante sobre la materia. Sí, por su intermedio, señor presidente, ya lo han dicho el señor ministro, el subsecretario, que el Ejecutivo lo ha reiterado muchas veces. Nosotros hemos sostenido consistentemente que no existe derecho de propiedad ni sobre el fraccionamiento ni sobre las licencias transables. En particular, respecto del artículo que estamos discutiendo, que se refiere a la derogación del actual fraccionamiento, yo creo que es muy importante tener en consideración que los argumentos que se han esgrimido lo que hacen es que vinculan el fraccionamiento con las licencias transables. Es muy importante tener en consideración que el fraccionamiento no es un elemento esencial de las licencias. Podemos referirnos posteriormente a las licencias, a nuestra opinión sobre las licencias, cuando discutamos acerca de ello, si procede, pero en particular es muy importante tener en consideración que el fraccionamiento no es un elemento esencial de las licencias. La tesis que aquí se ha planteado es una especie de acople o vinculación, un artilugio jurídico para acoplar ambos elementos. Y es tan obvio, nos han presentado algunos, digamos, voy a presentar un par de argumentos adicionales aquí, es tan obvio que no están acopladas que, por ejemplo, los permisos de pesca nacieron en el 2001 y el fraccionamiento nació el 2002, el primer fraccionamiento que hubo por una moción parlamentaria, como bien lo dijo el senador Núñez. No hubo un nacimiento coetáneo. Y en segundo lugar, y yo creo que este segundo argumento es, pero tremendamente demostrativo, es que el fraccionamiento en la ley tiene una duración hasta el año 2032, efectivamente. Por su parte, las licencias LTPA tienen, de acuerdo a la ley, una duración de 20 años y se otorgaron desde el año 2013 en adelante, es decir, rigen hasta el año 2033. Para ser súper clara, existe una desvinculación temporal evidente de un año en donde las licencias LTPA no tendrían fraccionamiento. Y para ser aún más clara, respecto de las licencias transables tipo B, las licencias transables tipo B, que son aquellas que corresponden a las licitaciones se comenzaron a realizar desde el año 2015 en adelante. Es decir, las primeras licitaciones se realizaron en el 2015. Las licencias transables tipo B duran 20 años, desde el 2035 hasta el 2041. Es decir, de nuevo, existe una desvinculación evidente entre los plazos, porque si el fraccionamiento es hasta el año 2032, entonces tendríamos, si las matemáticas no me fallan, múltiples licencias que tendrían 9 años sin fraccionamiento. Eso, presidente. Muy bien. Yo creo que los argumentos están dados. Vamos a proceder a votar este artículo número 2 que deroga el fraccionamiento de la cuota global de captura entre el sector pesquero, artesanal e industrial, el cual estaría fijado hasta el 2013 y 2032. En votación. El señor presidente somete a votación el artículo 2. Senador Lagos. Sí, yo voy a votar a favor. Entiendo que va a ser un debate constitucional complejo. No digo que va a ser rudo, pero va a ser complejo. Pero parte de los argumentos que he escuchado acá me hacen algo de sentido, en que el fraccionamiento puede vivir sin las licencias. Ya ha vivido sin las licencias y vivirá sin las licencias por un periodo. Con lo cual podría darse a entender de que no tienen que ir necesariamente de la mano. Pero, como le digo, eso va a ser algo que me queda claro que seguramente la industria lo va a empujar o algunos lo van a cuestionar y están en su derecho. Para eso está el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Senador Macaya. Gracias. A ver, el fraccionamiento forma parte del contenido de licencias transables de pesca. O sea, ya que en el extremo uno podría decir que vamos a fraccionar el 100% o sea, sostener que la licencia transable de pesca es una simple
autorización a mí no me vuela. Yo creo que acá estamos, lo que se protege como derecho de propiedad no son los peces en el agua, es el derecho a desarrollar una actividad económica. Eso es lo que dicen además los informes de los constitucionalistas y ese es el litigio que, como bien decía Joaquín Vial, se está comprando el Estado de Chile y es la razón por la que yo voto en contra de esta norma, presidente. Senador Insulza. A favor. Senador García. Yo creo que el debate constitucional es inevitable. Yo considero que esto debió haber sido lo primero que debimos haber discutido, porque después que ya hemos fraccionado, que se ha generado toda una expectativa, debate nacional, movilizaciones, etcétera, yo me abstengo. Presidente. Abstención también. Hay que repetir la votación. Por influir las abstenciones en el resultado, se repite la votación. Senador Lagos. Por la misma votación mío, a favor. Senador Macaya. La misma, en contra. Senador Insulza. A favor. Senador García. Mantengo mi argumento y mantengo mi abstención. Presidente. También lo mantengo porque creo que el tema constitucional está abierto y claramente es un tema que uno puede avanzar, pero creo que va a tener un problema bastante grave a futuro y espero que se pueda clarificar. Abstención. En esta votación, las abstenciones se suman a la votación mayoritaria, la opción mayoritaria que fue el sí. Por lo tanto, se aprueba el artículo segundo. Se aprueba la derogación. Muy bien, vamos al artículo 3 ahora, en la pauta de votación. No sé si lo puede explicar el Ejecutivo, el artículo 3. Presidente. O sea, no con mi informe. Si quieren verlo sin informe. Pueden votar con informe, lo que quieran, pero... Presidente. Respecto al artículo 3, estamos... Subsecretario, por favor, baje el micrófono que estamos topando. Eso, gracias. Vicente. Estamos tratando un tipo infraccional que se refiere específicamente a las pesquerías que tienen porcentajes dinámicos, ¿ya? Rangos dinámicos. Lo que quiere decir este artículo es que cuando existan situaciones como sobrepasar la cuota autorizada o no informar los desembarques, a la parte que ha sido condenada judicial o administrativamente no le va a crecer, digamos, este porcentaje. Es bastante concordante también con lo que se estaba hablando de pesca ilegal que se incluyó hace un... Muy bien. ¿Les parece que lo aprobamos por unanimidad, colegas? Este artículo con su indicación... Artículo 3. Sí, por eso digo, se aprueba este artículo con la indicación que presentó el Ejecutivo. Presidente. Vicente. Antes de que se apruebe por unanimidad... ¿No está de acuerdo con su indicación usted? Estoy completamente de acuerdo con la indicación, pero en la indicación se hacía mención al numeral 1 y 2 que tenían fraccionamientos dinámicos. Durante la tramitación hemos aprobado también otro fraccionamiento dinámico como la jibia, y creo que se podrían incluir esos... Muy de acuerdo, le vamos a pedir a la Secretaría que pueda hacer la... Perdón, numerales 1, 2 y 17, ¿quedaría entonces? Porque Tendría que ser, tendría que ser 1, 2, 3 y 18. Yo creo que para que estemos tranquilos, que le autorizo a la secretaria para que a sugerencia del Ejecutivo podamos revisarlo con calma. No quiero que quede mal redactado después para ir a la sala. Así que, ¿ok? Amplios poderes a la secretaria con... que va a usar con el abogado de la subsecretaría. Haga justicia. Aquí viene el artículo primero transitorio que señala que el nuevo fraccionamiento que propone esta ley entrará en vigencia con la siguiente oportunidad en que corresponde fijar cuotas globales de captura. Sin embargo, su entrada en vigencia no podrá ser antes de los 3 meses contados a la fecha de publicación de esta ley. Aquí yo lo que planteaba, en el fondo estamos a mitad de año, o no mitad de año, estamos en abril, pero en el fondo, ¿qué pasa con lo que ya ocurrió? Le planteé al ministro la pregunta, me dio una respuesta antes de entrar a la comisión, entonces... Sí. Sobre eso que usted recibió una carta que yo tengo acá en mis manos del señor Claudio Salazar
alimentos marinos, esa, que es justamente lo que él habla de que en el transcurso de la actual operación, desembarques de esta especie han sido imputados a sesiones otorgadas. O sea, en el fondo hay sesiones que se han realizado y cómo eso incide en el cambio de la cuota que va a significar para... O sea, la duda es súper simple. ¿Qué pasa si alguien ya pasó el año y capturó la cuota con el fraccionamiento actual? Entonces llega y se cambia la ley y dice, señor, usted no podía haber sacado esto, sino que el nuevo fraccionamiento para este año es distinto. Entonces, como el año calendario está traslapado, si hubiésemos partido el 1 de enero la ley hubiese sido más fácil, pero ¿qué han pensado el Ejecutivo para evitar ese problema? Porque... No, porque además hay cuotas dinámicas. La mención que hace acá es el recurso anchoveta y sardina. O sea, en el fondo, básicamente lo que va a significar en términos de pérdida o ganancia para el año siguiente. O sea, eso es importante tener en claro cómo va a operar para en temas de temporalidad. Sí, es importante señalar que el artículo señala un plazo de 3 meses, pero también señala que aplica el momento en que se fijan las cuotas de captura. Entonces, hoy día hay cuotas de captura que están determinadas y también hay cuotas de captura que se pueden determinar durante el año por cambios decisiones que toma el comité científico, que actualiza las asignaciones, o por decisiones de la ORP que aumentan cuotas, qué sé yo. Pero hoy día hay cuotas de captura vigentes. Entonces, lo que va a determinar la vigencia en este caso para efectos de algunas pesquerías es si se fijan nuevas cuotas de captura. Obviamente el Ejecutivo no va a fijar cuotas de captura distintas que afecten las pesquerías que ya se han extraído. Eso sería eso sí sería afectar un derecho que se encontraba vigente. Efectivamente, porque eso se extrayó conforme a un permiso que se encontraba vigente. Entonces, a mí me parece que el artículo es claro al establecer 3 meses y hacer una alusión directa al momento en que se fijan las cuotas de captura. Entonces, en este caso, respecto a la pregunta, por ejemplo, que podía hacer Alimar, hay cuotas de captura que se encuentran vigentes y no hay ninguna afectación respecto de esa definición de extracción que está predeterminada. Ministro, ¿sí quiere complementar algo? Yo no sé si está suficientemente bien redactado esto, no sé si es que están todos tranquilos, pero en el fondo me da susto, no sé si es que en términos jurídicos, el equipo más jurídico, más allá de lo que plantea, y yo entiendo la intención del subsecretario, que yo la comparto, pero si tienen dudas de que pueda generar algún problema... Presidente, sí, por su intermedio, quizás para ser aún más claro y para la historia fidedigna de la ley, ninguna acción de extracción que se haya efectuado antes de la entrada en vigencia de la ley va a dar motivo a una sanción por haber extraído más recursos del establecido en el nuevo fraccionamiento. ¿Por qué? Porque al momento en que se extrajo ese recurso estaba vigente otro fraccionamiento. Y por lo tanto, esa es una declaración de principios. No vamos a hacer retroactiva la aplicación de la ley respecto de la extracción que ya se realizó de los recursos. Bien, vamos a poner entonces en votación esta norma, que es el artículo primero transitorio. Yo sé que estamos pasados en la hora y hay muchos que me están pidiendo que tienen comisiones en paralelo. Vamos a continuar a las 3 de la tarde. Yo no voy a hacer igual que ayer, que partimos después de la sala. Voy a partir antes de la sala, porque no quiero que nos pase lo que nos pasó ayer, que nos demoramos 1 hora. Se supone que íbamos a partir a las 4 y partimos a las 5. Y de las 3 yo les anuncio que vamos a hacer a total despacho. Y si es que comienza la sala, voy a suspender por un segundo para ir a pedirle a la sala que nos permita seguir trabajando. En el fondo, para no esperar a que se inicie la sala y todo el trámite que ayer fue bastante demoroso. Así que hoy día quisiera que podamos partir a las 3 en punto. Así que lo cito a todos. Después de esta votación vamos a terminar en la mañana y seguimos a las 3 de la tarde. Yo tengo sí, perdón, senador Macaya y senador... Tengo una duda con lo que acaba de manifestar el subsecretario, porque, a ver, lo que explica una persona que... Acá está el problema práctico, que se le explica a usted, presidente, como yo me imagino que le llegó a todos los miembros de la comisión. Él dice que en el transcurso de la actual operación, los desembarques de esta especie que han sido imputados a las sesiones otorgadas indican ya el cumplimiento del 22% de captura de sardina común asociada a su licencia transable, lo que a nuestro juicio provocará significativos inconvenientes administrativos si el porcentaje de fraccionamiento aprobado
hoy, por ayer, en la Comisión de Hacienda que preside y que disminuye el 10% para el sector industrial, entra en régimen este año. O sea, él ya va en un 22% y le estamos diciendo el 10%. Si se establece la entrada en vigencia de esta modificación, podemos quedar expuestos a infracciones por graves faltas administrativas referidas a superar nuestra cesión a los armadores artesanales, ya que excederíamos en un 108% el traspaso de las toneladas autorizadas a partir de la resolución 1925. Con ello, y lo que solicita él, más allá de lo que haya sido la interpretación que queda para la historia de la ley y todo, es que el tenor literal de esto salvaguarde los derechos de una persona para no verse expuesto a estas sanciones. Y lo que él solicita es que este fraccionamiento, no sé si el de ellos o el de todos, entre en vigencia el año 2026 para no tener este problema. Vamos a tener comisión mixta. Es la solicitud que hace. Yo planteo respecto al... Yo les quiero... ¿Cuál es la otra manera de solucionar el problema? Perdón, presidente. Solamente quizás con una norma que explícitamente excluya a estas personas respecto de alguna sanción aplicable. Ministro y Vicente y Ejecutivo, les propongo lo siguiente. Dado que vamos a seguir a las 3 de la tarde, ¿cierto? Y tenemos un rango de 1 hora y media, 2 horas entre medio, subsecretario, dado que vamos a seguir 1 hora y media más y vamos a tener un espacio, ¿por qué no partimos con esta votación a las 3 en punto y damos espacio que ustedes mismos clarifiquen las dudas? Así como lo hicimos con la Jibia, que llegamos a un buen acuerdo de 10 de la mañana, donde hubo cierta transversalidad, digo yo, para que vayamos despejando temas, que no queden más temas abiertos. Sabemos que el tema constitucional quedó abierto, va a quedar abierto y probablemente es un tema que va a tener que enfrentar el Estado de alguna forma, pero este tema, que es de la certeza del año, tratemos de, por certeza de todos los actores, que quede tranquilo. Entonces, ¿les parece que partamos a las 3 con esto y que entre medio tratemos de ver si es que hay que hacer alguna redacción, alguna precisión, o tal vez no, y está bien claro, pero ¿les parece, ministro? Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.